Bueno, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias. Hebreos capítulo número 2, versículo número 1, Hebreos 2:1, y nos dice la palabra del Señor. Hermanos, no quiero predisponerlos ni crear en ustedes un matiz anterior a la ministración de la palabra, pero no sobra advertirles que es a partir de este punto donde ya entramos a la esencia. Ya hablamos de la superioridad de Cristo y eso está bien, eso es lo que debemos tener aquí en cuenta como trasfondo, pero aquí ya entramos, hermanos, es a la carne, a la vianda, no a la leche. Así que el Señor nos ayude y prestémosle atención, hermanos, a cada palabra, porque sin sacarla del contexto, cada palabra tiene un rol, hermanos, muy particular en la Sagrada Escritura, pero en este libro aún más, hermanos. Entonces, vamos a leer el primer versículo del segundo capítulo y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mis amados, siendo esta una epístola de carácter exhortativo, es decir, que tiene como propósito exhortar y animar a los creyentes a perseverar en la fe, pero también teniendo en cuenta que esta carta sirve como una gravísima y severa advertencia para con los profesantes que se congregan con los verdaderos hijos de Dios y del peligro que les acecha tanto a los unos como a los otros. Es importante hablar en este punto, para que nos ayude en todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, es importante hablar brevísimamente de dos palabras: iglesia y apostasía. Iglesia y apostasía. Como ya lo hemos afirmado, es muy posible que la audiencia principal del autor inspirado eran los judíos creyentes, muy probablemente los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Aquellos que confesaban que Cristo era su Rey y su suficiente Salvador. Pero el contenido de la carta y sobre todo las advertencias que vamos a encontrar en esta carta no solamente eran para los profesantes de la fe cristiana, sino para quienes verdaderamente habían creído en el Cristo por medio de la fe en el Evangelio. Y es muy importante ponerlo en este debido contexto y hacer la debida aclaración, porque no tenemos dudas de que esta epístola fue escrita al conjunto de aquellos que confesaban la fe en el Señor Jesucristo, y como decía John Owen, donde, como en todas las iglesias, la mayoría eran verdaderos creyentes, pero habían algunos que solamente profesaban su fe externamente. ¿Sí me comprendieron? Eso es importante. Porque no podemos, hermanos, ahora decir que lo que vamos a estudiar en esta carta, o lo que ya hemos estado estudiando, era solamente para unos y no para otros. Incluso las advertencias, de las cuales hoy consideraremos la primera, no solamente o no solo principalmente eran para aquellos que profesaban su fe de manera externa, sino también para los que profesaban su fe de todo corazón, es decir, para los verdaderos creyentes. En suma, las advertencias de esta carta son tanto para los creyentes como para aquellos que solo
profesan haber creído. Y la clave, hermanos, es permitir que la palabra nos desafíe. La palabra no nos pone a dudar de nuestra salvación, pero sí nos desafía, lo cual es el propósito que tenía el autor inspirado al escribir estas palabras. Y tener en cuenta el asunto de la composición de la iglesia visible, la iglesia invisible, son solamente los verdaderamente cristianos. Pero en la iglesia visible, en la iglesia que nosotros vemos, hombre, esperamos que todos realmente hayamos dado frutos dignos de arrepentimiento, que vivamos de manera piadosa, conforme al Evangelio. Por eso, nosotros creemos firmemente que no le podemos dar la mano derecha en señal de comunión a una persona que no esté andando como es digno del Evangelio. Nosotros creemos que la palabra del Señor nos ordena conforme nos dice el capítulo 2 de Hechos, que aquellos que perseveraban eran primero quienes habían creído el Evangelio, quienes estaban con la iglesia, quienes estaban en el mismo espíritu, en la misma doctrina, que participaban de los medios de gracia, etc. Entonces, hermanos, en una iglesia visible es muy importante, y todas las iglesias, hermanos, evidentemente son visibles, de otra manera no podrían ser llamadas verdaderas iglesias. La iglesia de Cristo, esa iglesia universal, podemos definirla en términos de aquellos santos que ya están en la gloria, como de los verdaderos cristianos que estamos en la militancia. ¿Sí me comprendieron eso? La iglesia de Cristo, la verdadera, infaliblemente, definiendo la iglesia de Cristo, lo podemos hacer en términos de los santos que están en la presencia de Dios y de los verdaderos cristianos que militan a este lado de la eternidad. Pero es muy importante entonces hablar de apostasía. ¿Quiénes pueden apostatar de la fe? Hágase la pregunta. ¿Los verdaderos creyentes? ¿Pueden apostatar de la fe los verdaderos creyentes? ¿O solo los verdaderos o los profesantes externos? ¿O ambos? ¿Quiénes pueden apostatar o quiénes se pueden apartar de la fe o quiénes pueden caer de la fe? ¿Pueden ser los verdaderos creyentes? O, repito, este asunto es o alude solamente a los profesantes. Bueno, hermanos, vamos a responder estas preguntas a medida que vamos avanzando en el estudio de esta hermosa pero desafiante carta. Lo que sí haré en este instante, de nuevo, es afirmar que las duras, de repente sean para algunos, las duras pero útiles y solemnes advertencias que vamos a encontrar en esta palabra cumplen dos propósitos. Unos hablan de que aquí el apóstol Pablo, que es el autor inspirado, nosotros lo creemos por la evidencia interna. Unos creen que o hablan de 6 advertencias, otros de más. Nosotros vamos a hablar principalmente de 5 advertencias. Pero cada una de esas advertencias, recordemos, va para toda la iglesia visible. O sea que cada una de las advertencias que vamos a mencionar, comenzando hoy con la primera, va para usted, independiente de quién usted sea o qué es lo que usted diga creer o cualquier otro asunto. Esta va para usted, para mí. Entonces, por un lado, estas advertencias sirven como medios de preservación de los creyentes. Si nosotros no fuésemos ovejas, seguramente estaríamos muy a salvo. Pero como somos ovejas, somos torpes, yo me incluyo allí, somos torpes, somos descuidados, somos confiados, somos negligentes, somos abandonados. Entonces, esto viene para mí. Espero que también usted lo acepte porque es para usted. Entonces, por un lado, estas advertencias sirven como mensajes divinos que animan a los verdaderos creyentes
a prestarle atención a cómo están andando ellos en Cristo, mis amados. Y a perseverar en la fe pese a las providencias que atravesaban. Recordemos que los hermanos en aquel entonces estaban atravesando providencias dificultuosas, situaciones muy difíciles, y algunos ya no se estaban congregando. Otros tenían la tentación de regresarse a esos viejos rudimentos del antiguo pacto que ya no tenían validez alguna, que pronto estarían por caducar, recuerden. Pero por el otro lado, estas mismas, y esta es no quisiera usar la palabra magia, pero este es el encanto de la palabra inspirada, que las mismas fuertes o las mismas advertencias tiernas que tenían como propósito preservar la vida del verdadero creyente, animarlo a no descuidar sus deberes espirituales, instarlo a abrazar cada vez más el Evangelio, agradecer por el Evangelio, a abrazar a Cristo y a su palabra, esas mismas palabras y no otras se constituían en terribles advertencias para los que profesaban la fe cristiana. ¿Sí me comprenden el balance? La misma advertencia, la misma palabra, en unos producía un efecto preservador y en otros era como si Dios mismo les estuvieran diciendo: cuidado, cuidado de cómo están ustedes andando. No sea que confiados de que han puesto su confianza en Cristo, terminen siendo desechados. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos encontramos esa advertencia en ese grado y en ese sentido, pero comenzamos ya a ver cómo va a pintar el asunto. ¿Sí me comprenden, hermanos? Esto es importante. Entonces, al respecto de las amenazas que vamos a encontrar en esta carta, de esas fuertes advertencias, nuestro pensamiento, hermanos, se va en línea con el pensamiento del puritano John Owen. Ustedes me van a escuchar no citándolo muy a menudo, pero dándole una prioridad, porque uno de los principales expositores de la epístola a los hebreos particularmente fue John Owen. Y aunque lo confieso, yo no voy al libro de John Owen para prepararles un sermón, hermanos, en lo que me apoyo y en lo que lo consulto, sí, hermanos, John Owen es el puritano a seguir para que nos arroje un poco de luz en este asunto. Entonces, como dijo John Owen al respecto de estas advertencias, dice: estas advertencias, cito, y amenazas son medios designados por Dios para la preservación de los elegidos en la fe, para animarlos a la obediencia, pero también declaran la destrucción segura de los hipócritas y apóstatas para que otros puedan ser advertidos por su ejemplo. La misma advertencia, lo mismo que vamos a estudiar hoy, puede producir dos efectos. A los verdaderos creyentes nos va a animar, nos va a recordar qué no debemos hacer, nos va a instar a hacer lo que debemos hacer, nos va a alentar a aferrarnos a esa tan grande salvación, pero a los meros profesantes los va a inquietar, los va a perturbar, les va a advertir que a menos de que haya una respuesta a esa verdad de Cristo, el final va a ser trágico. Y no lo digo yo, hermanos. Usted lo puede ver, como lo vamos a ver a continuación. Lea la última palabra del versículo 1 del capítulo 2. Deslicemos. Eso ya le está mostrando que hay un apartamiento de un norte. Esa palabra ya le está intimando a usted que hay una separación del camino que Dios ha establecido. Así que ya, hermanos, podemos ver este asunto. Y el título, hermanos, que nosotros tenemos para el sermón en la tarde de hoy es Primera advertencia para el alma. Aferrémonos a las palabras de Cristo. Primera advertencia para el alma, aferrémonos a las palabras de Cristo. Y la manera cómo vamos a proceder, hermanos, es una
manera expositiva y consecutiva. Versículo 1, miren esa palabra, la primera palabra es clave, por tanto. Es decir, en virtud de todo lo que hemos discutido hasta este punto. ¿Qué es lo que hemos discutido hasta este punto? La superioridad de Cristo sobre los ángeles, ¿no es así? Vamos a seguir hablando de eso la próxima semana, pero el apóstol está diciendo eso, por tanto. Y lo que el apóstol pretende en este primer versículo es aplicar todo lo que ha dicho hasta este punto acerca de la superioridad de Cristo a sus lectores. Algo así como, si Cristo es superior a los profetas, si Cristo es superior a todo gran sumo sacerdote, ojo, estamos en las palabras por tanto, si Cristo es superior a los ángeles, entonces, por tanto, es necesario, es decir, en virtud de la superioridad de Cristo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos vamos apartando, que nos vamos deslizando. La intención del autor inspirado fue la de exhortar a toda la congregación a hacer algo necesario. Esa es la otra palabra que encontramos. Algo necesario, mis amados hermanos. Algo necesario por el bien de sus almas. Nótese que aquí no estamos hablando, hermanos, por el bien de la iglesia. Claro, va a redundar, si su alma está bien, la iglesia va a estar bien. Pero aquí el foco es el futuro eterno, el alma del hermano, de la persona que confesaba la fe en Cristo. Eso es lo que tiene en mente. Y lo que el apóstol dice es que hay algo que es necesario. Hermanos, algo que es indispensable. Algo necesario es algo que usted no puede dejar de lado. Por ejemplo, cuando usted piensa viajar al extranjero, usted puede ir con ganas o sin ganas, usted puede ir con ánimo o sin ánimo, puede ir con poco o con mucho dinero. Eso no es problema. El problema pasa cuando usted, queriendo ir al extranjero, no lleva algo necesario. ¿Como qué? Como el pasaporte o como la visa. Usted puede tener deseos, dinero, transporte, pero si usted no tiene eso que es necesario, a saber, el pasaporte y la visa, pues usted no puede viajar sencillamente. Bueno, en ese orden de ideas es, o fue en aquel entonces y continúa siendo para nosotros, muy necesario, sumamente necesario que toda la congregación, aquí nos podemos incluir cada uno de nosotros, fuese muy, pero muy diligente. ¿Con qué? Ya lo vamos a ver. Era necesario, eso dice el autor inspirado, que toda la congregación prestara suma atención. Era indispensable que toda la congregación no descuidara, que tuviera mucho cuidado de aferrarse con convicción y con determinación a algo. ¿A qué? Leamos. Por tanto, es indispensable, es esencial, es importantísimo que con más diligencia atendamos, aferremos nuestras almas, anclemos nuestros corazones. ¿A qué? A las cosas que ellos habían oído. Noten, hermanos, aquí comenzamos a entender, espero que ya lo hayamos entendido, la importancia de no ser tan solo oidores. Noten cuán importante es pedirle al Señor que nos recuerde las cosas que hemos oído. Pidámosle al Señor, hermanos, no salir de la congregación olvidándonos de las cosas que hemos oído, porque precisamente el bienestar y el futuro de nuestras almas dependían de las cosas que hemos oído. Y esa es la advertencia. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero esa es la advertencia que el apóstol les hace. Cuidado. Es menester, es necesidad recordar las cosas con diligencia además. Es decir, debe haber un esmero notable
de parte de nosotros por atender, aferrarnos a las cosas que hemos oído. La pregunta es, hermanos, ¿pero qué fueron aquellas cosas que ellos habían oído? Bueno, en su sentido más amplio, hermanos, es algo que nos atañe a nosotros, ¿cierto? La iglesia había oído la palabra de Dios, ellos habían escuchado la palabra de Dios, ya llevaban, hermanos, casi 20 y tantos años de que la palabra del Señor estuviese siendo predicada desde Pentecostés. En esa palabra estaba lo que ellos necesitaban para estar firmes. Hermanos, vámonos identificando un poquito con estos hermanos, porque la advertencia que el autor inspirado les hace a ellos es la misma que hoy el Espíritu Santo nos está haciendo a usted y a mí. No nos distanciemos porque perdemos la esencia. Entonces, hermanos, ¿cuál era la palabra? ¿Qué es la palabra que ustedes han oído? ¿Han oído ustedes desde el púlpito tonterías, truanerías, payaserías, necedades? ¿O han escuchado ustedes la palabra del Señor? Bueno, la advertencia entonces que nos hace el Espíritu Santo es que nos dispongamos con diligencia a darle atención a todo lo que hemos oído. Si lo que hemos oído son truanerías, pues hermanos, vámonos a un stand-up comedy o a que nos cuenten chistes en una esquina, pero hermanos, estamos en el lugar equivocado. Ustedes están en la iglesia, donde ustedes han escuchado la palabra del Señor y donde debe haber un esmero de parte de cada uno de ustedes por darle atención y por aferrarse a eso que van escuchando. No vaya a ser que nos vamos deslizando poco a poco, mis amados hermanos. Entonces, en su sentido más amplio, ¿cierto? Hablamos de toda la palabra del Señor. Los hermanos habían escuchado toda esa buena palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué voy a hablar a continuación de un sentido más preciso, más detallado, más puntual? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero en su sentido más preciso, lo que ellos habían oído fueron las palabras de Dios mismo. Fueron las palabras de el Hijo eterno encarnado. Por lo que el argumento que usa el autor para llamar fuertemente la atención de la iglesia es este: si los profetas hablaron en el nombre de Dios y si los ángeles hablaron por orden de Dios, ¿no es esencial para usted? ¿No es primordial para su alma? ¿No es indispensable a que en virtud de la grandeza y superioridad de Cristo sobre los profetas que hablaron en el nombre de Dios y sobre los ángeles que hablaron la palabra de Dios, no es menester que nosotros le prestemos más atención y le demos más diligencia a la voz de Dios mismo en Cristo Jesús? La respuesta es, por supuesto. Yo creo que vamos viendo cómo el centro del asunto no solamente es Cristo mismo, sino las palabras y las buenas nuevas de Cristo mismo que esta iglesia había escuchado. Prestemos con atención, con diligencia, con esmero, atención a las palabras de Cristo. Es muy posible que no pocos hermanos en la iglesia de Jerusalén, es muy posible que muchos de los creyentes hayan escuchado las palabras de Cristo de boca de Cristo. Estaban jóvenes. Suponga que tenían 20 años cuando el Señor estaba culminando su ministerio terrenal. Habían pasado otros 20, 25 años. ¿Cuántos años tenían? Estamos hipotetizando, especulando, 40, 45. Es muy, muy posible que estos hermanos en la iglesia de Jerusalén hayan escuchado de boca de Cristo mismo las palabras que ahora el apóstol les decía: ojo con esas palabras. Es muy, muy posible, no sea que se deslicen. Entonces, si en la primera parte del versículo 1 tenemos una exhortación,
Es decir, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Eso es una exhortación. Hermanos, atendamos la palabra del Señor. Hermanos, atendamos con diligencia cuando nos sentemos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, si la primera parte del versículo 1 es una exhortación muy amorosa y muy tierna, ya la segunda, aquí tenemos una advertencia. No sea que nos deslicemos. Hermanos, tome estas palabras con humildad. El desliz espiritual, como consecuencia de haber sido negligentes con las palabras de Cristo, puede ser una realidad. No tanto para los que van a continuar deslizándose hasta la apostasía, sino incluso con nosotros que nos podemos deslizar, hermanos. La advertencia es para todos. El desliz espiritual, como consecuencia de la negligencia con las palabras que hemos leído y que hemos escuchado, particularmente con las palabras de salvación en el Evangelio, puede efectuar que nosotros nos vamos deslizando. Ahora, esa palabra deslizar es muy hermosa y dice mucho. La palabra es rica, mis amados, porque la palabra en el original griego proyecta la idea en menor grado de algo que se sale de control poco a poco. Hay cosas que se salen de control, explotan, salen. No, esta no es la idea de deslizar, y es muy clave que usted la tenga en mente. La idea de deslizar de hecho, es un término marítimo. Tiene que ver con las artes y los asuntos del mar. Y el verbo en griego significa o proyecta la idea como de una pequeña embarcación que se va deslizando suave por las aguas. Claro, tiene sentido. Cuando usted es negligente y descuidado, no aferrando su vida al Evangelio, no atando su alma, no anclando su alma en la verdad de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues haga el experimento, coloque una lanchita, déjela en un lago y va mañana por la mañana a ver dónde está. Puede estar en una parte inalcanzable. Tenga cuidado, hermanos. No piense que estas cosas solamente le van a pasar a los apóstatas, porque, hermanos, cosas hemos visto en el transcurso de los años que verifican la validez de esta palabra. Ahora, lo que hemos visto no verifica la validez de la palabra, pero decimos, Señor, gloria a tu nombre, tu palabra es verdad. Lamentablemente lo hemos visto. ¿O que de repente, si alguno de ustedes ha descuidado la palabra que ha escuchado, o no se ha aferrado a las palabras del Evangelio de salvación, créame que poco a poco va a comenzar un desliz? Entonces muchos hablan, por ejemplo, de un bote o de una lanchita que no fue amarrada o anclada y que se desliza cuando no es amarrada con diligencia, que se desliza suavemente y usted no puede determinar su rumbo. ¿No es así? Bueno, así es el alma del que es negligente con estos asuntos. Usualmente la persona que es negligente con los asuntos del alma siempre está muy confiada y siempre dice: a mí no me va a pasar lo que le pasó a esa persona. A mí no me va a ocurrir lo que le pasó a aquella persona. Bueno, no lo sabemos. Y para ejemplos, botones, y para gustos, colores. Hay ejemplos a más no poder. Yo les voy a contar uno, hermanos, a manera de anécdota para que ustedes entiendan el punto. En cierta iglesia a la que pertenecí, habían 3 personas que profesaban la fe. Escúcheme esto. 3 personas que profesaban la fe. Toda la iglesia estaba súper feliz de que estas personas hubiesen venido a los pies de Cristo, como ellos lo decían, súper entregadas, sirviendo, siendo amables, o sea, el típico primer amor que nosotros llamamos.
Y el pastor cuando les habla no les habla por capricho. Estos hermanos o estas personas comenzaron a leer cuestiones extrañas. Comenzaron a leer una filosofía antigua porque querían llenarse de argumentos para el evangelismo y para convencer a otros amigos de la universidad. Y yo me pregunto aquí, haciendo un paréntesis, ¿cómo los vamos a convencer por un humanismo o por una filosofía si no es la palabra del Señor, si no es por la obra del Espíritu Santo? En fin, hermanos, y contentos y manifestando su amor por Cristo, todo lo demás. Pasó el tiempo y comenzaron a ver con malos ojos la doctrina de la iglesia. Comenzó el típico cinismo del que tanto hemos hablado. Yo estoy bien, yo tengo la verdad, ellos son los que están mal. Típico. De esos tres, dos apostataron y uno quedó gravemente herido sin saber si fue un verdadero creyente o no por más de 4 años. Gloria al Señor, hoy la historia terminó bien, al menos con ese último hermano. Los 2 primeros nunca lo fueron, pero creyeron que lo eran. ¿Sí me comprenden ustedes? ¿Por qué le prestamos más atención a las palabras del mundo que a la verdad de Dios? ¿Por qué le prestamos más atención a las ideas y metodologías del mundo más que al Evangelio de Cristo? Bueno, sígale prestando atención a esas cosas y tenga cuidado porque se va a deslizar. Creo que podemos ver hacia dónde apunta la advertencia que les hace el autor inspirado. Es esta: si perseveran en las palabras de Cristo, y esto viene para nosotros, si meditamos en las palabras de Cristo, si atamos nuestras vidas a la palabra de Cristo, si nos aferramos a ellas con fe, entonces no vamos a correr el peligro de que nuestras vidas se deslicen. ¿Por qué? Porque estamos bien atados al puerto salvación por medio de la fe. ¿Usted por qué dejó de desatar? Mira el barco donde está, no lo podemos alcanzar. ¿Cómo? ¿Usted por qué lo hizo? No, usted me vio ayer atando mi barquito al puerto salvación. Y usted ve todos los barquitos de los demás hermanos seguros en el puerto salvación, pero ese barquito lo ve lejos. ¿Por qué? ¿La tormenta fue precisamente en ese lado o en todos los lados? Fue en todos los lados. ¿Afectó solamente a esa persona o a todas? A todas las personas. ¿Qué fue lo que pasó? Que la persona no fue diligente. Creyó que había hecho bien el nudo, pero no lo hizo. Se confió, pensó que no iba a venir tormenta alguna que probara su fe. Y vino tormenta alguna y probó su fe, y su fe no estaba en Cristo. Y esa es la gran advertencia para el alma, en todos o para todos en la iglesia. Pero ¿qué implicaba ese desliz para unos y para otros? Aunque exactamente la misma advertencia fue leída en el seno de la congregación, esa exhortación, no sea que nos deslicemos, tiene para los verdaderos creyentes un fin diferente que tiene para los profesantes externos de la fe o para quienes están confiados diciendo: bueno, yo tuve una medio experiencia. ¿Recuerdan esta mañana el sermón? Ellos no pueden identificar bien ese contraste entre la vida en el reino de las tinieblas y la vida a la luz del reino de Cristo. Ellos no pueden ver muy bien el antes y el después. Ellos solamente de repente hacen alusión a una mera emoción. De repente estuvieron en un culto, de repente pasaron, lo digo con respeto, pasaron al frente, profesaron externamente la fe en Cristo, de repente en medio de emociones, y ya se creyeron de que ellos eran cristianos. Bueno,
De nuevo, para los verdaderos creyentes, esta advertencia, no sea que se deslicen, tiene el propósito de prevenir que nos deslicemos. Usted aquí tiene que ser inteligente. Venga, yo les explico este pedazo. Pastor, y ojo con esto, que esto es sumamente importante. Pastor, entonces, si yo soy un verdadero creyente, yo creo que nunca me voy a deslizar. Y ese es el primer gran error. Porque los creyentes nos podemos deslizar, solo que no deslizar siempre hasta el punto del no retorno. Pero el creyente puede deslizarse. El creyente se puede apartar de lo que dice la palabra, se puede apartar del camino de justicia, se puede apartar de la voluntad revelada de Dios. Sí, no vamos a terminar justo cayendo en la catarata de la perdición, pero partamos de la base de que podemos deslizarnos. Así que esta advertencia es para nosotros. Nosotros vivimos confiados en Cristo, pero vivir confiados en Cristo es muy diferente a ser negligentes con los medios de gracia. ¿Sí me comprenden, hermanos? Muy, muy diferente. Una cosa es vivir confiado en Cristo y otra cosa es vivir tan confiado en Cristo que yo digo, soy salvo, siempre salvo y puedo hacer todo lo que yo quiera y nunca voy a perder la salvación. Yo no sé usted, pero yo creo con mi corazón que soy salvo y nunca he pensado, Señor, gracias, voy a hacer esto, pero como yo sé que no puedo perder mi salvación, entonces venga. Los creyentes no pensamos de esa manera, mis amados hermanos. Porque un cristiano que comience a justificar sus hechos, palabras, pensamientos pecaminosos solo porque no va a perder la salvación, no quiero hablar más, pero esa persona tiene mucho que pensar a la luz de la palabra del Señor, hermanos. Pero para los profesantes externos de la fe, esa advertencia, no sea que nos deslicemos, ya no es un tierno mensaje de exhortación. Ahora se convierte en una seria amenaza judicial. Seria. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, ya les voy a explicar esto. Si bajo la ley, ya vamos a hablar de esto, si bajo la ley dada por medio de los ángeles hubo una severísima retribución para los transgresores, ¿cómo? ¿Sí me entienden el razonamiento, hermanos? ¿Cómo podríamos escapar nosotros a una salvación que fue predicada por Cristo mismo? La respuesta es, no hay escapatoria. Es sencilla, la pregunta es retórica. Esa pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si somos abandonados, si somos negligentes con esa salvación? Ya vamos a ver qué salvación tan grande. La respuesta es, no hay escapatoria, es una pregunta retórica. Así que vuelvo y repito, esta advertencia, tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos, para los creyentes debe ser una manera en la que seamos animados a prestar atención a nuestras vidas, a prestar atención al estado de ellas, a prestar atención de que nuestras vidas estén ancladas verdaderamente en la palabra, a prestar atención de que estemos meditando, agradeciendo el evangelio, a prestar atención de que estemos viviendo de una manera digna del evangelio. Pero para otros ya no es, sino es que son dos maneras distintas de dar un mensaje. Vuelvo y juega. Es como si el apóstol les estuviera diciendo, hermanos, en virtud de la grandeza de Cristo, en virtud de la superioridad de Cristo, atendamos la palabra de Dios, particularmente
aférrese al Evangelio de Cristo, no sea que descuidando nos vamos deslizando. El asunto es que cuando la vida de la persona se va apartando, se va deslizando, solamente el tiempo dirá si ese desliz terminó en un desliz total e irreversible o en un desliz temporal. ¿Sí me comprendió? Y eso es un juego que yo no estaría dispuesto a jugar, hermanos. Es un riesgo que yo no estaría dispuesto a correr. Entonces, que el Señor nos ayude a atar nuestras vidas al puerto salvación y que nos dé la diligencia para cerciorarnos de que sí estén bien atadas. Ahora, bueno, esta es una parte técnica. Dije, la ley dada por medio de los ángeles. Eso es lo que, cierto, lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, bueno, eso hace referencia a la dación de la ley. Es un aspecto bastante técnico. Pregunta, ¿fueron los ángeles los que dieron la ley del Señor? Bueno, ciertamente Éxodo no nos dice que los ángeles dieron la ley del Señor, ¿no es así? La ley moral del Señor, los 10 mandamientos, fueron escritos por el dedo mismo del Señor en el monte Horeb. Pero allí no nos hace ninguna mención de los ángeles, ¿no es así? Sí es así, ¿cierto? Lo que sucede, hermanos, esa es la luz, lo que Dios quiso revelar en el Antiguo Testamento. Pero lo que Dios revela en el Nuevo no contradice lo primero, sino que lo complementa, lo enriquece. Y no solamente en uno, ni en dos, sino en varios, bueno, en 3 pasajes particulares. En el Nuevo Testamento podemos decir que la ley fue dada por disposición de ángeles. Las palabras de Esteban antes de ser apedreado dicen, yo se las leo: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hechos 7:53. Luego vemos al mismo apóstol Pablo en Gálatas 3:19, también habla de la dación de la ley divina mediante ángeles y dice, la ley fue ordenada por ángeles en la mano de un mediador. Entonces vemos, hermanos, cómo de alguna manera que no se nos es revelado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se nos dice de que hubo una mediación o hubo presencia de ángeles allí en el monte Horeb, en el monte Sinaí, en la dación de la ley. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Cómo nos apoyamos entonces? Tiene que haber alguna parte, hermanos, en el Antiguo Testamento que nos sirva para reforzar el punto. Yo se los leo. Esto es cultura general, hermanos. Pero no quiero que ustedes ahora se vayan para las casas pensando, ¿cómo es esto de que la ley fue dada por medio de ángeles? Bueno, la ley fue dada por Dios mismo en la presencia, digámoslo así, en la organización de ángeles. Deuteronomios nos da la clave. Deuteronomios 33:2 nos dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Ojo, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, de ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, cuando juntamos todas las evidencias de la palabra, nosotros podemos decir, hermanos, que entendemos al autor inspirado de los Hebreos. La ley fue dada en presencia de los ángeles. Algunos grandes comentaristas dicen pues algo que yo no me atrevería, pero de repente que los ángeles fueron los que organizaron el escenario majestuoso de la dación de la ley. Lo cierto del caso es que los ángeles fueron testigos y estaban en la presencia de Dios cuando la ley fue dada a Moisés. Vamos, ya, eso es cultura general y no podía dejar pasar esto de largo porque luego, hermano, de repente nos inquietamos otras cositas. Entonces, ese deslizarse, hermanos, es una palabra que en este contexto nos ayuda a comprender el asunto de la apostasía. Y recordemos, si bien la apostasía es la negación, ojo, si bien la apostasía es la negación total y final, los antiguos utilizaban mucho eso, es la negación, no es la negación de la fe, se los voy a explicar.
¿Saben por qué? Porque de cierta manera Pedro negó al autor y al consumador de la fe, pero no lo negó de manera total y definitiva. Entonces, cuando hablamos de apostasía en el sentido bíblico robusto de la palabra, hablamos de la negación de la fe de una manera total y final. Es decir, después de eso no va más, no da nada más. Alguien podría pensar, yo conozco a alguien que en apariencia negó la fe y después vino de nuevo arrepentido a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿el apóstata niega la fe? ¿El verdadero apóstata niega la fe verdadera? No, solo niega la fe que solo profesó haber tenido. ¿Sí me comprenden? Vuelvo y repito. El verdadero apóstata no cae de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque nunca la tuvo, hermanos. ¿Y el verdadero cristiano puede caer de la fe verdadera? Parece que pudiese caer, pero nunca va a poder negar la fe verdadera. Esto quisiera explicarlo con más detalle y lo voy a hacer en otros capítulos, pero por ahora sigamos, hermano. Entonces esta palabra es muy importante porque nos está diciendo, nos está hablando de una resbalada. En inglés se usa mucho la palabra backsliding. Backsliding es la persona que va para atrás resbalándose, y el que se cae es el apóstata. El cristiano puede resbalarse, puede retroceder en su avance espiritual, pero no va a caer de la fe, no puede caer, porque el nuevo pacto del que vamos a hablar aquí en Hebreos es un pacto superior, inquebrantable y sellado con la sangre de Cristo. Luego, un verdadero cristiano no puede apostatar de su fe. No puede, imposible. Sí hay, yo lo conozco, nunca la tuvo. Hermanos, y si bien la apostasía, repito, es la negación total y final, el peligro de la apostasía, y por eso nos atañe a todos, el peligro de la apostasía no es que viene de ipso facto, es decir, toma, aquí está la apostasía. No. El peligro de la apostasía es que viene suavemente, mediante un desliz. Ese es el peligro de la apostasía. El peligro de la apostasía es que comienza poco a poco con el deslizamiento, leve, imperceptible. Tú no ves el barquito que se ha movido mucho, lo ves un poquito salido, ese es el peligro. Y luego ves el barco más apartado del puerto salvación, pero dices no se va a apartar más. Y luego lo ves más, pero dices yo aún lo puedo alcanzar. Y luego lo ves más, y ese es el peligro de la apostasía. Y el propósito del autor inspirado es llamarle la atención a todas las personas en la iglesia a que tengan cuidado con sus deslices. No vaya a ser que uno de esos deslices se prolongue y se prolongue y se prolongue y termine realmente en una apostasía que le dé su mensaje: usted nunca perteneció a Cristo. Estas son palabras fuertes, hermanos, y son palabras que deberían producir en nosotros temor, hermanos, temor reverente, claro está. ¿Cierto? Ese es el peligro, un desliz que comienza poco a poco, imperceptible, pero continuo, hasta que luego no hay vuelta atrás, hermanos. Ahí es cuando las personas se dan cuenta: nunca fui un verdadero cristiano. Bueno, eso debe alertarnos a todos. Como ya lo dije, un desliz es posible, aún en los verdaderos creyentes, pero cuando ese pequeño desliz lleva a otro, y ese a otro, y este a su vez a otro, y así sucesivamente, cuando menos la persona piense, ya está apartada de ese puerto salvación del cual creyó haber estado atado. Tengamos cuidado, mis amados. El verdadero creyente puede caer en el gravísimo pecado
de por medio de una mala vida, de malas palabras, de malas prácticas, de malas compañías, puede caer en el gravísimo pecado de negar a Cristo. Usted no solamente niega a Cristo diciendo, escuche esto, no solamente negamos a Cristo diciendo, ¡hey, niego a Cristo! A Cristo lo negamos cuando vivimos de una manera contraria a su palabra. Eso es negar a Cristo también. Cuando nosotros no vivimos de acuerdo con la norma de Cristo, estamos negando a Cristo. El verdadero creyente puede negar a Cristo temporalmente, como ya lo dijimos. Puede ser el caso de Pedro, ¿cierto? Pero la gracia preservadora de Dios siempre lo guardará, por lo que, tal y como le sucedió a Pedro, jamás podrá abandonar la fe ni negar definitivamente a Cristo. Lo que les quiero decir, hermano, es, sea como sea, Dios preservará el alma de ese creyente y lo traerá de regreso a casa, en ocasiones tiernamente y en otras por medio de severas disciplinas, reproches y juicios. Pero el alma del creyente no se perderá. El asunto que debemos temer es, primero, no apartarnos, y segundo, la manera como el Señor nos va a traer de regreso a casa. El creyente puede sufrir largos periodos de práctica de pecado. ¿Estamos diciendo que eso es normal? No. Cuando un creyente se embarca en periodos prolongados de práctica de pecado, hermanos, la mayoría de personas dice, eso no es de un cristiano, y es verdad. Está negando a Cristo, no está andando digno del evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? El punto es que el creyente puede caer tan bajo que puede comportarse como un incrédulo. ¿Y de quién nos acordamos? De David. Lo que le pasó a David no fue cuestión de 2 días, hermanos. Fue cuestión de meses, hermanos, probablemente de semanas o meses. Pero la gracia de Dios lo preservó de morir en sus pecados. El creyente podrá sufrir oscuridad en el alma o pérdida del gozo espiritual, como lo leíamos, ¿cierto? Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Sí, el creyente puede perder eso, pero jamás sufrirá pérdida de su salvación. Vuelvo e insisto, ¿cómo trajo el Señor el alma de David de nuevo a ese puerto salvación? No que la haya perdido y que luego haya recuperado la salvación, eso no es lo que quiero decir, pero ¿cómo lo trajo de regreso a casa? Tiernamente, con severas disciplinas y con grandes consecuencias, hermanos. El verdadero creyente, en tercer lugar, puede volverse negligente o perezoso con los deberes espirituales, lo que va a repercutir en una afectación de su relación con Cristo, pero jamás podrá causar, el pecado jamás podrá causar una ruptura en su vínculo con Cristo. Porque quien nos une a Cristo no fueron las obras, como lo dijimos esta mañana. Si lo que nos uniera a Cristo fueran las obras, entonces las mismas obras malas que hacemos nos distanciarían de Cristo. ¿Sí me comprenden el razonamiento? Pero lo que nos une a Cristo fue la gracia del Señor por medio del Espíritu Santo. Luego nadie, salvo si existiese algo más grande y poderoso que la gracia de Dios, que no existe, nadie ni nada nos puede dañar, romper ese vínculo con Cristo. El vínculo puede sufrir afectación, pero no nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mis amados hermanos, no podemos estar confiados de esto. Por supuesto que nos aferramos a estas buenas doctrinas, por supuesto que damos gracias al Señor por ellas, pero nosotros los cristianos no nos escondemos detrás de la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos para andar de manera desordenada y creer engañadamente somos salvos. Hermanos, ¿qué es eso? Debemos no cuestionar, pero sí examinar cuáles son nuestros pensamientos, palabras y obras. Segundo,
Debemos prestar suma atención a la verdad revelada en su sentido más amplio. Tercero, no podemos descuidar esa verdad que nos salvó. ¿Cuál fue? El Evangelio. La iglesia necesita escuchar el Evangelio a menudo, porque es el poder de Dios en el Evangelio de Cristo que nos salvó, ¿no es así? Pero es el poder de Dios en el Evangelio de Cristo que nos continúa salvando y que nos va a salvar. Por eso la Biblia habla de esa salvación que ya tenemos y de esa salvación que aún está por consumarse, no porque no la tengamos, sino porque la plenitud de las dichas y delicias de la salvación están aún por venir. Y antes de que seamos o antes de que las recibamos en esa plenitud, el Señor nos cuida, nos sigue salvando de nosotros mismos y de estos pecados. Vamos al versículo 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Bueno, ya hablamos de que la ley fue promulgada en medio de ángeles, pero el Evangelio fue promulgado por Cristo mismo. De igual modo, ya sugerimos que si la ley que fue entregada en presencia de ángeles sigue firme y vinculante, y ningún transgresor se va a salir con las suyas o va a quedar impune, ¿cuánto? Ese es el punto. ¿Cuánto mayor será el castigo que va a recibir alguien que desprecia el Evangelio? Ese es el punto del versículo. Lo que el autor inspirado nos dice a todos es, miren, vamos a ponerlo de una manera reverente pero clara. Es como si nos dijera, miren señores, todos ustedes saben y conocen la ley de Dios. Y todos ustedes saben que la justicia de Dios no puede permitirle a un pecador que transgreda la ley de Dios y que no haya castigo. Ahora, si la ley de Dios, ese es el argumento, si la ley de Dios que fue dada en presencia de los ángeles tiene su justa retribución, ¿cuánto más el Evangelio de Cristo? Hermanos, yo quiero que usted piense en esto. Ojo. Si el camino para escapar la transgresión de la ley es el Evangelio, ¿cierto? Podemos decirlo. Si el camino para escapar las consecuencias de la transgresión de la ley es Cristo y es el Evangelio, ¿qué camino, respóndame usted, qué camino le queda a quienes abandonen el Evangelio? Ahí está el punto. Por eso muchos dicen, no que necesariamente esté de acuerdo con eso, pero muchos dicen que el pecado imperdonable es que sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no lo abracen. Eso dicen muchos. Solamente es algo interesante para que ustedes lo vean. Bueno, entonces, si hay condenación, hermanos, y ojo con esto, si hay condenación por la transgresión de la ley, y si he aquí el Evangelio que nos da a Cristo y que nos da todas las bendiciones de perdón de pecado, reconciliación con Dios y vida eterna en Cristo, si ese Evangelio lo rechazamos, ¿qué otro camino queda? No queda nada ya. Y ese es el punto que nos está hablando el autor, hermanos. Por eso el autor dice ya en el versículo 3, si ustedes no se aplican al Evangelio, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos o afirmamos tener una salvación tan grande, es cierto, hermanos, es grande, muy grande, y es grande por su autor, y es grande por los beneficios que nosotros tenemos por gracia, y es grande por sus frutos, y es grande por el costo, porque fue el Hijo eterno de Dios encarnado quien murió en una cruz para darnos lo que nosotros nunca pudiésemos haber alcanzado. Entonces es grande. Y lo anterior es cierto, la salvación es grande.
Pero, ¿a qué se refiere particularmente la expresión ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? A ver, no quiero que se confundan. Todo lo que he dicho hasta este punto de la grandeza de nuestra salvación es una realidad. Demos gracias al Señor, pensemos en lo grande del Salvador, pensemos en lo grande de los beneficios, pensemos en el gran pago o costo del Salvador, todo eso está bien. Pero en este texto, el primer significado de esa tan grande salvación no es lo que acabamos de decir. Está bien si usted lo ve de esa manera, eso está bien. Solamente que yo les tengo que enseñar lo que realmente es el punto. Ojo con esto. La expresión, esa salvación tan grande, hace referencia a palabras. A palabras. A las palabras que ellos ya habían escuchado y que el apóstol les recuerda, atiendan. ¿Se acuerdan? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas o palabras que hemos oído. Usted no oye letras, usted oye palabras. ¿Cierto? Entonces, esa salvación tan grande hace referencia a palabras. ¿Cuáles? Las que el apóstol nos exhorta en el versículo 1 a prestarle la debida atención. Esas palabras son las palabras que en el versículo 2 contrastan con la ley de Dios. Porque el versículo 2 trae un contraste entre la ley dada por mediación de los ángeles, ¿no es así? Y las palabras de Cristo, que son el Evangelio. Esas palabras, esa salvación tan grande hace referencia a palabras, versículo 3, ojo con esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esas palabras de salvación tan grande? Ya vamos a ver por qué. La cual habiendo sido anunciada, es decir, esa salvación fue anunciada. Dice, primeramente, ¿por quién? Por el Señor. Hermanos, dice las Sagradas Escrituras, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, el Señor Jesucristo es el que primero predica el evangelio en su hermosa claridad, digámoslo así, en el nuevo pacto. Hay otros que dicen otras cosas, pero veámoslo de esa manera, porque eso es lo que nos dice el autor inspirado, la cual, hablando de esas palabras, fueron anunciadas primeramente por el Señor. Y luego dice, y confirmadas por quienes las oyeron. ¿Confirmadas cómo? Nosotros sabemos. Dice el texto, señales, prodigios y milagros. Vamos a hablar de esas tres rápidamente. Señales. Hermanos, no vamos a hacer mucho énfasis en esto, pero miren lo interesante de estas tres palabras. En el orden, señales, prodigios y diversos milagros. Señales son actos que revelaban la voluntad de Dios. Prodigios fueron hechos extraordinarios que preparaban el corazón para recibir esa verdad. Milagros fueron obras que manifestaban la omnipotencia del Señor y que confirmaban que la verdad que había sido predicada venía de Dios, porque la incredulidad de los hebreos era mucha y era grande. Y ellos tenían, bueno, sí, en una mala interpretación de lo que ellos tenían que hacer cuando se presentaba un falso profeta, que era pedirles señales, pues cuando les llegó el evangelio de la salvación, ellos también pedían señales del cielo. Ustedes se acuerdan de eso, ¿cierto? Y señales fueron hechas, y milagros y prodigios fueron hechos, y ellos no creyeron en el evangelio, mis amados hermanos. Así que eso es lo que significa este pasaje.
Esta es la primera advertencia para el alma de todos y cada uno de la iglesia. Y movámonos hacia la conclusión muy rápidamente, hermanos. Varias cosas son dignas de recordar. La primera, vivamos confiadamente. Vivamos agradecidamente. Pero que ninguno de nosotros viva descuidadamente. No sea que nos vamos deslizando poco a poco. Y entonces, quizás algún día alguien se dirá: tantos años que yo perdí en esa iglesia. Nunca creí. Sigo en el mundo, nunca existió Dios. Ese es el caso extremo de muchos. Vivamos confiadamente, estamos seguros en las manos de Cristo, vivamos agradecidamente, pero nunca vivamos descuidando la palabra de Dios y en particular el evangelio de la salvación. El que está firme en el evangelio, mire que no caiga del evangelio. El que cree haber creído en el evangelio, no le dé temor, confronte lo que hace, lo que dice y lo que piensa al evangelio. ¿Usted cree haber creído en el evangelio? Entonces, de seguro está viviendo de una manera digna del evangelio. El sermón de hoy no es para poner a dudar a nadie, pero sí es para advertirles a todos, mis amados hermanos. No vaya a ser que nos deslicemos poco a poco los que por la gracia hemos sido salvos, y es verdad, seremos remolcados a ese puerto seguro, a esa casa de salvación, de regreso a la iglesia, pero los que despreciaron el evangelio, aun cuando creyeron haberlo abrazado, se irán deslizando poco a poco, de repente, sin que muchos de nosotros lo notemos. Lo dice la palabra, no lo digo yo, hermanos. Segundo, no hay mayor peligro, creo yo, que suponer que la doctrina de la preservación de los santos nos da la libertad para descuidar el evangelio. No hay mayor peligro que ese. No hay mayor peligro que acercarnos a la sombra, una sombra que nosotros podemos ver como de refugio, cuando lo que nos está dando la sombra es un edificio que se nos está viniendo encima. Creer con la mente, por ejemplo, en la doctrina de la preservancia o preservación de los santos, pero no vivir de verdad como santos en el corazón, es engañarse a uno mismo y es arriesgarse a la condenación. Como dijo alguien, quien se apoya en un conocimiento sin una verdadera obediencia evangélica, pronto se deslizará lejos de Cristo. Tercero, hermanos, meditemos en la hermosura del evangelio. Que hoy sea un día para volver a agradecer, hermanos, no tanto porque en nuestra congregación se predica el evangelio, sino gracias, Señor, que a pesar de nuestras torpezas y de nuestras necedades, no hemos perdido de vista ni el evangelio de Cristo por el cual agradecemos, ni el Cristo del evangelio al cual servimos. Demos gracias al Señor por eso, hermanos. Así que una cosa debe quedar grabada en nuestras mentes, y es esta: nosotros los creyentes no podemos vivir de recuerdos espirituales. De nada le va a servir a usted evocar o remembrar todas las cosas hermosas de su primer amor si hoy vive en una frialdad increíble. Porque el peligro de la frialdad es que va endureciendo el corazón. Y cuando pasan tiempos, meses o de repente años en una dureza de corazón, ya la pregunta es: ¿por qué esa persona lleva ya tanto tiempo con el corazón frío y endurecido? ¿Será que nunca fue? ¿O será que sí fue y está tocando su punto más bajo como cristiano? No lo sabemos, pero no se arriesgue a saberlo. Ese es el punto. No se arriesgue a saberlo. Hermanos, nosotros no vivimos del pasado ni de emociones pasadas. Nosotros debemos aferrarnos día a día
a la gracia del Evangelio que nos salvó, que nos salva y nos continúa salvando. Y esa es la razón, hermanos, por la que decimos que el Evangelio no es una verdad que se oye una vez y se cree y entonces se archiva. Cuando nosotros pensemos en el Evangelio, pensemos bíblicamente como aquella verdad que es poder de Dios para salvación para los que creemos, pero que sigue operando en nosotros y que no nos deja caer, hermanos. Concluyamos haciéndonos una pregunta. ¿Quiénes entonces se pueden deslizar para siempre del puerto seguro de salvación? Bueno, ya lo sabemos. Solo se deslizan de manera total y final los que profesaron, pero a los que se les hicieron advertencias como las que les hago hoy y dijeron, no, esa advertencia no es para mí. Esos. Los que creyendo ser salvos, nunca miraron cómo estaban andando en Cristo. Los que habiendo profesado creer en el Evangelio, se descuidaron y no les importó vivir de una manera contraria al Evangelio. Tengamos todos cuidado, mis hermanos. Se deslizan por completo quienes nunca anclaron sus vidas en el Cristo del Evangelio. Y esto es lo preocupante, mis amados. Ténganme paciencia que ya termino. De Judas, un texto nos dice, nadie sospechó hasta el último día. ¿Quién será? ¿Quién será? Los apóstoles ya supieron después que él era el avaro, pero quizás en el último día nadie sabía nada. Estaba con ellos, sirvió a Cristo con ellos, hizo milagros con ellos, pero nunca fue de ellos. Es decir, nunca fue un verdadero cristiano. Fue un profesante externo de la fe. ¿Y qué me dicen de Demas? Ojo con esto. A quien el apóstol saluda en Colosenses diciendo, saluda a Lucas, el médico amado, y a Demas. Y años más tarde, ¿saben qué dice de Demas? Porque Demas me ha desamparado amando más a este mundo. ¿Y qué me dicen de Himeneo y de Alejandro? Hermanos, aunque no sabemos cómo terminó este caso, lo que sí sabemos fue que terminaron disciplinados por blasfemar el nombre de Cristo. Estuvieron en apariencia en la misma unidad de la iglesia, pero el apóstol Juan dice de ellos anticristos, porque después de que menciona a Himeneo y Alejandro, luego dice, habla de anticristos. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido, perseverado con nosotros. Estas son advertencias delicadas, ¿no es así, hermanos? Estamos en terreno santo y debemos quitarnos las sandalias del orgullo y andar en toda humildad frente a estas verdades. No se arriesgue. Aproveche la oportunidad que Dios nos está dando de meditar en nuestra vida, de meditar si nuestras almas están ancladas en Cristo, de meditar si en nosotros ha habido un verdadero antes y un después. Hoy es momento de prestarle atención a las palabras de Cristo, particularmente al Evangelio de Cristo, porque no sea que nos vamos deslizando poco a poco. Tengamos cuidado, hermanos, no miedo, porque van a venir advertencias más severas. Tengamos cuidado, no miedo, cuidado.
El peligro para los verdaderos creyentes no es la rebelión, ya lo dije, abierta al Evangelio, el cual hemos creído por gracia, sino el desliz silencioso que abandonado y confiado deja de prestar diligente atención en las palabras que hemos abrazado. Ese es el verdadero peligro. No el que ninguno de nosotros diga mañana, no creo en el Evangelio. ¿Por qué? No creo ya. Pero no, las cosas no pasan así. Las cosas pasan de manera gradual, van de menos a más, la negligencia va de menos a más, el apartamiento va de menos a más. Tengamos cuidado con eso, mis amados. Bueno, quiera el Señor que estas palabras hayan sido de bendición, que el Señor las haya aplicado a nosotros de la manera como fueron inspiradas, que las aplicaciones sean de utilidad para ustedes. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero lo más sabio para nosotros hacer en esta noche es irnos agradecidos por la advertencia, porque uno no solamente agradece a Dios por el consuelo o por el ánimo, sino también por la advertencia, porque si esta advertencia hoy es predicada al pueblo de Dios, es, hermanas, para que el pueblo de Dios se esté chequeando al respecto de esa advertencia y no suceda, hermanos, que desatendiendo esa advertencia, entonces nos vamos deslizando poco a poco. Bendito sea el Señor.